Ahora vamos al plan A, que es el plan fundamental, que es el derecho comunitario. Como os decía anteriormente, el derecho de unión no quiere empleo precario, pero es que no lo ha querido desde el año 99, es decir, hace ya 22 años prácticamente, ¿no? Y desde ese punto de vista lo que ha prohibido es lo que está sucediendo en vuestra universidad como en el resto del sector público, que es abusos en la temporalidad, que se llama. Es decir, utilizar trabajadores temporales para desarrollar funciones que tienen que estar desarrollando los funcionarios de carrera, que es vuestro caso, ¿no? O sea, el abuso no hay que entenderlo como en el sentido de maldad, o de superioridad del inferior del superior sobre el inferior. Hay que entenderlo en el derecho comunitario, en los términos comunitarios. Y los términos comunitarios definen el abuso en este sentido, es decir, no se puede destinar a un trabajador temporal a realizar una función que no es provisional, que no es temporal, que no es excepcional, que no es puntual, que no es esporádica, sino que es estructural, necesaria, duradera, estable. Si los docentes, sin vosotros, la universidad no puede funcionar. Luego esa función es estructural y, por tanto, nunca puede estar desempeñada por un interino. Luego es evidente que cuando estáis en abuso. El problema que tenemos es cuál es la consecuencia de ese abuso. ¿Por qué? Porque el derecho a la unión no puede imponer una consecuencia única en todos los Estados miembros. En la directiva el esquema es diferente. Dice, mire usted, yo prohíbo el abuso en la temporalidad también en el sector público y obligo a que se sancione a los empresarios o administraciones públicas que abusan de la temporalidad. Pero dejo libertad a cada Estado miembro para que él fije la sanción, con unas reglas, con unos límites. Que esa sanción tiene que ser efectiva, o sea, real, proporcionada y disuasoria. Es decir, tiene que ser tan importante, tan grave, tan dolorosa para el empresario, para la administración, que ya no vuelva a contratar temporales. Esa es un poco la filosofía del derecho unión. Pero cada Estado miembro tiene que fijar o tiene libertad para fijar la sanción. De tal manera que ha habido Estados miembros que a nivel de la directiva modificaron su legislación y la sanción ha consistido en hacer fijos a los abusados, a los funcionarios o temporales que estaban en situación de abuso, y los hacía fijos. Otros, por ejemplo, optaron por indemnización. Otros no hicieron nada. Ese es el problema, los que no hicieron nada. Porque dentro de los que no hicieron nada está España. Es decir, para no aplicar la directiva, muchos estados, ¿qué hacen? El ejemplo es España. En el sector privado, que no les escuece, sí fijan la sanción. En España, a raíz de la directiva, se modifica el Estatuto de los Trabajadores y el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores te dice que todo trabajador temporal que lleve más de 2 años trabajando para el mismo empresario pasa a ser fijo. Es decir, para el sector privado se fija la fijeza como sanción en aplicación de la directiva, como sanción al abuso, la fijeza. Pero en el sector público España no hace nada. No fija una sanción, hasta el punto que, por ejemplo, sois vosotros, permanecéis en abuso durante tiempo prolongado, de forma indefinida en el tiempo, sin que esto repercuta en ningún gravamen, ningún daño a la administración, a la universidad, que siga abusando de vuestros contratos temporales. Europa se da cuenta de esto y se da cuenta muy pronto. El TJUE, concretamente, en el 2007 ya se da cuenta de que en los Estados miembros del sector público no fijan sanción, muchos Estados miembros. ¿Y qué hace? Pues establece una cláusula de cierre, que se llama. Es decir, lo que hace es que dice, bueno, pues aquellos Estados miembros que no han fijado una sanción, la sanción la pongo yo. Y va a ser la fijeza. ¿Por qué? Porque con la contratación temporal usted lo que ha hecho ha sido evitar la fijeza. Es decir, usted utiliza los temporales para no contratar a fijos. Pues yo le condeno a lo que usted ha tratado de evitar, que es la contratación como fijos de esos trabajadores temporales. La transformación de esa relación temporal abusiva en una relación fija. Esto ya lo dijo el TJUE ya lo dijo en el año 2007. El problema es que, y se ha reiterado en muchísimas resoluciones, autos y sentencias del TJUE. El problema es que en España no se le ha hecho caso. Hemos seguido sin hacer absolutamente nada en el sector público. Para empezar, se negaba el abuso. Por eso llevamos tantos años luchando con esta cuestión, porque se nos decía que no había abuso, porque la razón del abuso derivaba de las limitaciones presupuestarias, porque había también, eran contratos hechos una sola vez y, por tanto, la relación no era sucesiva como el derecho comunitario. Es decir, se inventaba cualquier tontería para negar el abuso. Hemos estado prácticamente 7 años para conseguir lo que ya nadie duda, que es cuando se produce el abuso. Ahora ya, a partir de ahora ya no hay excusas
desde la sentencia nuestra, la que llevamos nosotros, la de 20 de marzo de 2021, ya conseguimos que se definiera el abuso sin que ninguna de las excusas ya operase. Y el abuso se define simplemente, objetivamente, por el hecho de llevar más de 3 años desempeñando funciones en la misma administración empleadora, aunque cambie de puesto de trabajo. 3 años. Esto ya está reconocido por la Sala Social del Supremo y por la Sala de Contencioso Administrativo del Supremo. También es verdad que el Supremo, por ejemplo, decía que los docentes no estabais, no se os aplicaba la directiva, porque los docentes solíais cambiar de centro de trabajo, ocupabais diferentes puestos de trabajo en tu universidad o en diferentes centros docentes. Pero esto también se superó a raíz de la sentencia Mascolo de 2014 y de nuevo del Supremo del TJUE también del año 2022. Con lo cual, que los docentes también estén dentro de la directiva, pues ya no hay ninguna duda, ¿no? Pero como os digo, el problema es que la sanción no se ha fijado en el sector público. Esto derivó en la Ley 20/2021, que vino a establecer no una sanción, sino un procedimiento para acabar con la temporalidad. Es decir, la Ley 20/21 no sanciona a la administración empleadora porque lo que hace es obligar a convocar procesos selectivos, concursos de oposiciones y concursos de méritos. Pero de la convocatoria de un proceso selectivo no se deriva ningún gravamen, ninguna sanción, ninguna multa para la administración empleadora. Se va de rositas. Y como la sanción es indispensable, es evidente que esta ley no es una medida sancionadora, es simplemente una medida para reducir la temporalidad como le exige Europa. El objetivo de la Ley 20/21 no era sancionar, era simplemente que Europa exigía que la temporalidad en el sector público se redujera al 8%. Y la única forma de reducir la temporalidad al 8% era convocando procesos selectivos. Y se trató de que estas convocatorias se realizaran de una manera que se estabilizara al personal temporal que llevara más tiempo de prestación de servicios, más de 6 años, ¿no?, a través de los concursos de méritos. Pero no sancionaba, hasta el punto de que la ley lo que hace es prolongar el abuso, si os fijáis. Es decir, la ley lo que hace es, frente a cualquier infracción que debe generar una reacción inmediata por parte de las administraciones, es decir, tú no puedes dejar a un violador que siga violando hasta que yo no tenga más ganas de violar. Tú lo detienes cuando ha hecho la primera violación. No sé si me... Es cuando lo detienes y lo juzgas y lo metes en la cárcel. Aquí lo que ha hecho con vosotros es dejaros que la administración siga violándolos durante un año, desde el 2021 hasta el 2024, que cuando concluye el proceso selectivo, son 3 años más. Es decir, esto es un disparate. Tú no dejas a un delincuente que mate a una persona hasta que se canse de matar, sino que lo detienes cuando ha matado a la primera, y lo detienes y lo juzgas y lo sancionas. Esto es lo mismo. Hay que sancionar a la administración desde el momento en que se apercibe uno que está cometiendo una infracción, que está cometiendo una ilegalidad, que es abusando de vosotros. Y lo que no puede hacer el legislador es, como ha hecho, es prolongar estas infracciones en el tiempo. O sea, prolongaros en situación de abuso otros 3 años más hasta que decida convocar procesos selectivos, o más tiempo como vosotros si deciden no convocar los procesos selectivos. Al final vosotros sois las víctimas de esta situación. Bien, pues frente a esta situación hay que adoptar una medida sancionadora inmediata. ¿Y cuál tiene que ser esa medida sancionadora? La transformación en fijos. ¿Por qué? Porque en España no hay ninguna medida sancionadora como exige Europa para garantizarse el cumplimiento de estos objetivos, es decir, para garantizarse que no va a haber abuso. Esto es lo que se está ventilando en las 2 cuestiones prejudiciales que están pendientes de sentencia. Después de mucho camino, hemos conseguido ya reducir el ámbito de actuación, concretar lo que es el abuso. Ya nadie discute en España cuando se produce el abuso, ahora tenemos que ir a la consecuencia. ¿Por qué os digo esto? Porque hay 2 jueces, 2 órganos judiciales, mejor dicho, que se rebelan contra sus tribunales supremos, cosa que es revelador. Es decir, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid se rebela contra la Sala Social del Tribunal Supremo y le dice: mire usted, lo que usted está diciendo, que la sanción tiene que ser la transformación en indefinido no fijo, no vale. ¿Por qué? Porque el indefinido no fijo es un temporal. Y no se puede sancionar el abuso con más abuso y más temporalidad. Es un tema de lógica, nada más, de puro sentido común, ¿no? Y esta sala, como se revela, lo que hace es que plantea una cuestión prejudicial al TJUE para los laborales, en el sentido de preguntar al TJUE si tiene obligación de hacer los fijos, porque en definido no fijo no vale. Hacer los fijos. Y lo mismo sucede en nuestro caso, para el caso de los funcionarios, que es el que llevamos nosotros concretamente, con el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, que es un juez que igualmente se rebela contra el Tribunal Supremo y lo que le dice es que
la medida sancionadora que está aplicando el Tribunal Supremo, que consiste, como vosotros, en dejaros como funcionarios temporales hasta que se provea vuestra plaza por un proceso selectivo, que no vale, porque eso es prolongar más la infracción, prolongar más tiempo el abuso, prolongar más tiempo la agonía, y eso es lo que no puede suceder. Y le dice al tribunal, le pregunta al tribunal si tiene obligación de hacer los fijos, aplicando la directiva. Lo más normal es que el TJUE dictamine que efectivamente la fijeza es la única solución. ¿Por qué es lo más normal? Por dos razones. Primero, porque ya lo ha hecho anteriormente y lo viene haciendo desde el 2007. Lo ha hecho con Portugal, con Grecia, con Italia, con muchos países europeos donde se ha planteado esta cuestión. En Estados Unidos no había sanción y le preguntaban a muchos tribunales que cuál era la sanción a aplicar. Y lo que ha hecho el tribunal precisamente ha sido decir que la sanción debe ser la fijeza. El caso más paradigmático es el caso de Portugal. ¿Por qué es paradigmático? Porque es reciente, para empezar, su sentencia de 2022, es un auto de 2022, y segundo, el 2021, perdón, el auto Gondomar, y en segundo lugar, porque la situación de Portugal es la misma que la nuestra. Es decir, los tribunales portugueses se oponían a hacer los fijos invocando la Constitución portuguesa que decía que solo podían hacer el empleo público aquellos que hubieran superado un proceso selectivo sujetos a principios de mérito, capacidad y libre concurrencia. Igual que en España, que es lo que dicen los tribunales, yo no puedo hacer los fijos porque se me opone la Constitución. Pues bien, en el mismo caso de Portugal, el auto Gondomar le dice, mire usted, es que el derecho comunitario está por encima del derecho nacional. Usted no puede invocar la Constitución para dejar de aplicar el derecho de la Unión, porque si no, nunca aplicaríamos aquellas disposiciones del derecho comunitario que nos gustara. Es decir, yo podría decir, yo no aplico la nulidad de las cláusulas suelos de las hipotecas o de las cláusulas abusivas porque me lo impide mi Constitución, en cuyo caso nunca aplicaríamos el derecho de la Unión en los Estados miembros, y el derecho de la Unión nace para que se aplique uniformemente y homogéneamente en todos los Estados de la Unión, y no puedes dejar huecos para que se escapen los Estados. Estamos en una comunidad y dentro de esa comunidad todos estamos sujetos a las mismas reglas, y no puede ser que haya un Estado que diga, no, es que mi Constitución lo impide, o me lo impide la cosa juzgada, o me lo impide mi ley orgánica, o me lo impide mi principio morales, o me lo impide mi mujer. No, usted está en la Unión Europea y usted lo hace porque está obligado a aplicarlo. Por tanto, el caso de Gondomar, de Portugal, es que es muy paradigmático porque es idéntico al nuestro y porque es reciente. Por eso os digo que yo creo que la sentencia que nos va a caer dentro de días o de semanas va a ir en esta línea de la fijeza. Segundo asunto, ¿por qué creo que va a ir en la línea de fijeza? Pues muy sencillo, porque como esto es un asunto muy complicado y porque es un asunto que está generando muchos problemas humanos, de gente que lleva 30 años trabajando y que se ve en la calle, o que lleva 25 años trabajando, porque están sucediendo los ceses en muchas comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos, en muchas universidades, se los despiden sin indemnizaciones, después de 30 años se van a la calle sin nada, sin indemnización, sin sanción, sin nada. Pues yo pedí al tribunal, al TJUE, le pedí que por favor este proceso se llevara de forma acelerada, es decir, que no siguiera un orden ordinario, porque se estaban produciendo tragedias humanas que iban mucho más allá de lo que puede ser un asunto ordinario del tribunal, ¿no? Y curiosamente el tribunal en el mes de septiembre me dictó una resolución donde decía dos cosas. Primero, que no celebraba vista oral, y dos, que tampoco pedía el informe del abogado general, lo cual es clave porque dentro del procedimiento de las cuestiones prejudiciales siempre hay una vista oral para que las partes puedan rebatir lo que han dicho las otras partes en sus alegaciones, y siempre hay un informe del abogado general. ¿Por qué? Porque el abogado general filtra un poco la sentencia, el sentido que dictamina la sentencia. Si el TJUE no ha considerado necesario ni la vista ni el informe del abogado general, es porque, uno, tiene prisa y me ha hecho caso, y dos, lo tiene claro. Y si lo tiene claro es porque no puede ir por otra vía diferente a la del auto Gondomar, o a lo que dijo en la sentencia Mascolo, o lo que ha dicho, que yo sepa, en 21 sentencias y más de 10 autos en los últimos años, que es: como en España no existe ninguna medida sancionadora, como la ley 20/2021 no lo es, lo único que cabe es hacerlos fijos. Como digo, la sentencia va a caer en un mes y medio.